Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 28 de abril del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 13. Isaías 6 del 1 al 13. Podríamos decir que llegamos al libro profético más importante del Antiguo Testamento. Bueno, es el libro que encabeza los proféticos del canon cristiano. Acordémonos que los libros proféticos, según el canon cristiano, está dividido en profetas mayores y profetas menores. Isaías es el primero de los profetas mayores, es el libro de mayor extensión, el libro profético de mayor extensión, son 66 capítulos y sin duda alguna su contenido es para nosotros como cristianos el contenido más mesiánico posible que tenemos del Antiguo Testamento. El nombre de Isaías, hay tres nombres en el Antiguo Testamento que conservan la misma raíz que lo hemos mencionado varias veces, que es el nombre de Josué, el nombre de Oseas y el nombre de Isaías. Estos tres nombres comparten la raíz etimológica con el nombre de el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tanto el nombre Josué como Oseas como Isaías y el nombre Jesús vienen de la palabra salvación o salvar, ¿sí? Yasha. Y tiene mucho sentido y un simbolismo teológico muy profundo, porque en el canon hebreo, cada uno de estos libros, acordémonos que tanto Josué como Oseas como Isaías, aunque el orden de aparición sería Josué, Isaías y Oseas, cada uno de estos libros encabezan un grupo de libros diferentes, ¿sí? Em, Josué, el libro de Josué para el canon judío es el primer libro de los proféticos, o sea, ellos, a diferencia de nosotros, ven el libro de Josué como parte de los libros proféticos y el libro de Oseas encabeza lo que para nosotros sería igualmente los profetas menores. El punto es que estos tres personajes del Antiguo Testamento comparten con las diferentes implicaciones de acuerdo a, por decirlo de alguna manera, como está conjugado esta acción. En algunos es el Señor salva, en el otro es simplemente salvación, como es Oseas. El nombre Isaías, entonces, quiere decir el Señor salva, ¿sí? Y como les decía, es el libro profético del Antiguo Testamento por excelencia reconocido con un mensaje mesiánico. Y cuando hablamos de un mensaje mesiánico, es que está centrada en la imagen de aquel descendiente de David que traería libertad, que traería justicia, que traería, como lo menciona el mismo profeta Isaías, el año agradable del Señor. Pero es tan importante y tan particular este libro centrado en el tema de la salvación que el solo libro de Isaías, en sus 66 capítulos, menciona la palabra salvación 26 veces. Y para que tengamos una referencia, en todos los demás libros proféticos, ¿sí? La expresión salvación solo va a aparecer 7 veces, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que casi en Isaías se cuadruplica las referencias, solo en Isaías respecto a todos los demás profetas sobre la salvación. Es un libro, sin duda alguna, netamente mesiánico. ¿Cuál es el tema central
de los 66 capítulos de Isaías. La salvación es del Señor. ¿Qué quiere decir? Así como cuando el pueblo de Israel en la época del posexilio vuelve a Jerusalén, o el pueblo de Judá más bien, vuelve a Jerusalén a reconstruir el templo y, y experimentaron oposición cuando estaban al frente Zorobabel y Josué, Zorobabel el gobernante, Josué el sumo sacerdote. En esta época el Señor envió a los profetas Ageo y Zacarías para enviar un mensaje, digámoslo así, de esperanza, en el buen sentido de la palabra, de motivación para que el pueblo se animara a tomar de nuevo la labor de edificar el templo. Y hay algo que le dice el profeta Zacarías a Josué y a Zorobabel: no es con ejército, no es con la fuerza, es con mi Santo Espíritu, haciendo referencia de que no es por la multitud de las personas ni por nuestras capacidades que van a darse los planes del Señor. Es el Espíritu del Señor que va más allá de nuestra fuerza, que va más allá de nuestras capacidades, pero que también va más allá de las multitudes. Es el Espíritu del Señor que nos brinda su ayuda, que nos brinda su respaldo, que nos brinda todas las capacidades del eterno Dios para con nosotros. Así que, en términos generales, Isaías nos va a hablar de eso, de que la salvación es del Señor. Y de hecho, el libro de Isaías nos va a mostrar diferentes momentos. Isaías, según el versículo 1, él tuvo que tener un ministerio de por lo menos unos de 60, 80 años, y dice que él fue profeta cuando reinaron Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. ¿Sí? Entonces él estuvo bajo 4 reinados y le tocó 2 asedios de 2 potencias mundiales, digo mundiales, del mundo conocido en aquel momento, que fueron Asiria y Babilonia. Y también Egipto, ¿sí? Porque Egipto también era una amenaza para ellos. Así que en medio del asedio de estas naciones, de estas potencias, pues aparece el tema central de que el Señor es el que salva, ¿sí? Tiene unas profecías no solo para ese momento, tiene unas profecías que tienen que ver incluso con el final de los tiempos, con el regreso glorioso del Mesías. Y, y en el capítulo 6 que bueno, hay algo, una otra particularidad, y es que en los demás profetas sus llamados aparecen al inicio de, de su escrito, ¿sí? Por ejemplo, Jeremías, Oseas, bueno, casi todos sus llamados aparecen al principio del escrito, pero en el caso de Isaías va a aparecer, eh, según pues la nomenclatura que nosotros tenemos de este libro, aparece en el capítulo número 6, ¿sí? Hay algo muy especial con los profetas, lo hemos hablado. Un profeta no era, digámoslo así, una profesión formal. La profecía, se podría decir que quien fungía como profeta era una labor que surgía de manera espontánea respecto a la soberanía del Señor. ¿Qué quiere decir? No había un perfil establecido, no había, aunque existían las escuelas de profetas que aparecen mencionadas en el Antiguo Testamento, surgían en hombres tocados por el Espíritu del Señor, que a través de los cuales el Señor enviaba oráculos o mensajes divinos al pueblo o a personas que tenían que ver con asuntos, digámoslo, de interés general. Y cuando digo que no era una profesión formal, era que profetas podían ser, como aparece, un campesino, un pastor, un sacerdote, alguien de la monarquía en sí. O sea, no tenía, digámoslo de esta manera, un límite o un perfil establecido para ser profeta. Era el mismo Espíritu del Señor que inspiraba, el mismo Espíritu del Señor que traía esa revelación para, ya fuera para mostrar situaciones presentes o para advertir situaciones que se iban a presentar. Pero en términos generales, el profeta tenía la función de anunciar
el mensaje divino, también de denunciar el pecado del pueblo y de pronunciar esos mensajes que traerían salvación. Isaías hacía parte de la realeza. Isaías vivía en la ciudad de Jerusalén. De Isaías se menciona, por ejemplo, que era casado, que su esposa también era profetisa. Menciona a sus hijos tienen unos nombres muy particulares que tienen que ver también con el mensaje profético de Isaías. Lo que quiero decirles es que sin duda alguna es un libro extraordinario, maravilloso. Eh, Hemos mencionado en otras oportunidades que, por ejemplo, la obra de Lucas, su evangelio, el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles, son dos libros que están fuertemente apoyados en las profecías de Isaías. Es un libro fascinante, conmovedor, que ha trascendido sus mensajes a través de los tiempos y han tenido un fuerte eco en estos últimos años en su cumplimiento, no solo en la venida del Señor Jesús, sino incluso en lo que acontece en la Tierra Santa. El capítulo 6, entonces, bueno, del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 12, aparece en ciertos análisis o estructuras eh, pues, establecidas por comentaristas bíblicos, van a mencionar este bloque como el libro de Emanuel. Emanuel es la expresión mesiánica que aparece en el libro de Isaías, donde habla de Dios con nosotros. De alguna manera nosotros ya lo entendemos así. Está hablando de ese acto soberano divino de la encarnación del Eterno en medio pues, de nosotros, como fue el Señor Jesucristo, el Hijo encarnado, el Hijo con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Y estas profecías que van a venir antecedidas del llamado de Isaías, porque el llamado de Isaías está en el capítulo 6, eh, pues nos van a introducir a esa parte importantísima de unas profecías que se cumplirían posteriormente en Jesucristo. ¿Cómo empieza este proceso, este llamado que el Señor le hace a Isaías? Dice el capítulo 6, versículos 1 al 4, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, perdón, llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Perdón. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Bueno, aquí hay algo muy impresionante eh, que lo vamos a ver también, por ejemplo, en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, y es que estos profetas tuvieron eh, digámoslo así, la fortuna, el privilegio de ver la gloria del Señor. Bueno, es una imagen que también va a retomar Juan en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, y, y esta es la visión que tiene Isaías de Dios, ¿sí? Cuentan algunos relatos extrabíblicos que Isaías, a propósito, no está en la Biblia, pero lo cuentan algunos relatos extrabíblicos, aunque el libro de Hebreos sí menciona que Isaías fue aserrado. ¿Qué quiere decir? Cuenta la historia, de nuevo extrabíblica, que Isaías, huyendo por la persecución de los líderes religiosos de su época, que pues su mensaje no era muy popular, solía ser así con los mensajes de los profetas, se escondió en un tronco de árbol hueco y pues aquellos que lo perseguían partieron este árbol por la mitad, estando allí Isaías. Así como dice entonces el libro de Hebreos en el capítulo 11, que algunos fueron aserrados, muchos ven en esto una referencia a la manera como murió Isaías. Y uno de los motivos
que cuentan estos relatos extrabíblicos del asesinato de Isaías es que los religiosos de su época veían como una especie de herejía el que Isaías haya tenido esta visión, ¿sí? Había una idea que nadie podía ver la gloria del Señor, que nadie podía ver al Señor, y pues este mensaje de Isaías era desafiante para los religiosos de la época, como lo fue en su momento las expresiones de nuestro Señor, ¿sí? Cuando llamaba al Eterno su Padre. ¿Qué vemos acá? De nuevo una descripción de la gloria de Dios. Tiene similitudes con otras que les acabé de mencionar. Luego dice, ¿cuál fue la reacción de Isaías ante la gloria? Eh, en algún momento, creo que hace poco en la Semana Santa, hablábamos que, que Dios es santo, ¿sí? Y esa es una barrera establecida por su propia santidad y, y su santidad es tal, ¿sí? Seguramente no es fácil para nosotros comprenderlo, porque todo lo tenemos en un concepto limitado, incluso al lenguaje, pero su santidad es tal que cualquier cosa, de la manera más mínimamente contaminada, eh, sería completamente destruida por la fuerza de su santidad. Voy a hacer una comparación que sigue siendo ordinaria, pero para tratar de tener una idea, es como si el sol fuese la santidad del Señor y cualquier cosa que seguramente que no esté alineada a la naturaleza del sol, que tenga de alguna manera semejanza a las características naturales del sol, va a ser destruida y consumida, ¿sí? Algo así que al sol solo podría acercársele algo conformado por su misma composición que no lo, que no lo destruya, sino, digámoslo de alguna manera, que lo asimile. Y aún esta comparación sigue siendo poca y ordinaria de lo que en verdad es la santidad del Señor. Así que Isaías, cuando percibe la gloria del Señor, su reacción es a sentir cierta indignidad. De ahí, eso lo explicamos en Semana Santa, el Señor envía, el Padre envía a su Hijo porque la única manera en que podríamos acercarnos a Él era en una identidad con Jesucristo, Él en nosotros, como dice Pablo en Gálatas 2:20, yo ahora lo que vivo lo vivo en Él en mí, yo en Él, en una identidad, digamos, fundidos en una sola identidad. Ahí viene muy claramente el sentido también del bautismo. Y cuando, bueno, hay una cosa muy impresionante también, la expresión santo, 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 que es un tema central en la Biblia, porque nosotros como cristianos interpretamos en esta expresión del tres veces santo, interpretamos la Trinidad, ¿sí? El Padre es santo, el Hijo es santo, su Espíritu es santo, y esto es algo que también Juan en Apocalipsis va a traer o va a tener en su visión, nos va a manifestar en su visión. ¿Cómo reacciona Isaías? Dice, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta percepción de Isaías del mismo, y tiene que ver con la contaminación de sus palabras. Y digo, tiene mucho simbolismo porque la tarea de Isaías va a estar centrada en sus palabras, ¿sí? La misión de Isaías va a estar centrado en lo que él diga. Seguramente otras tareas establecidas estarían centradas en las manos, en lo que se hicieran con las manos, en la edificación. Pero en el caso de Isaías tenía que ver mucho con sus palabras. Cuando él ve, percibe la gloria del Señor, se siente indigno ante el desafío. Hay algo que es, digámoslo, es el deber ser. El Señor no nos llama porque seamos lo mejor de lo mejor, ¿sí? El Señor no nos llama porque seamos inmaculados. El Señor no nos llama porque seamos los más aptos y perfectos. El Señor nos llama por un acto de misericordia y de soberanía y de bondad para con nosotros.
Y nosotros no podemos perder de vista que todo llamado que el Señor nos haga cumplir una misión no es por nuestros méritos, es por su divina gracia, misericordia, bondad y soberanía. Aquel que cree que, digámoslo de alguna manera, merecía ser tenido en cuenta por el Señor para una misión, que algo así como que el Señor se la echó con nosotros al llamarnos, pues está equivocado porque el Señor advierte que la salvación es de Él y que sería un privilegio y un honor ser un instrumento de Él para cualquier cosa que contribuya a la salvación del ser humano. Y esto es algo que va a entender Isaías y van a entender los grandes siervos del Señor a través de la historia. Yo no soy digno, no soy digno. Tú eres el único perfecto y digno. E Isaías lo dice, yo soy un hombre impuro de labios. Siento la debilidad de tu grandeza, tu santidad, tu poder y tu gloria es tal que yo no soy nada delante de ti. Y dice que voló hacia él y viene una parte muy importante es la purificación. Ante la visión de Dios digamos la confrontación de Isaías con su realidad, la verdad del Señor es que Él es santo, perfecto, sublime, eh, puro. Y la verdad y la realidad nuestra es que estamos contaminados. Dice, por cuanto todos pecaron, dice así Pablo cuando le escribe a los romanos. Y aparece, dice el versículo 6 voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocó sobre él mi boca y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es espectacular. O sea, claro, el principio para recibir sanidad y libertad es entender que la necesitamos. El principio para ser purificados es entender que estamos contaminados. Y tenemos a Isaías en una conmoción y en un acto de humildad reconocer de que él no es digno y de que él está contaminado. Y cuando él reconoce que él no es digno y que necesita la purificación, la santificación, el perdón del Señor, el Señor le otorga este acto de purificación en este símbolo de limpiar sus labios. Pero Isaías dice, no solo que tocó sus labios, sino que quitó su culpa. Isaías experimentaba que en su corazón, que en su alma había una mancha que se expresaba a través de sus palabras y que si él estaba encargado de llevar el mensaje divino, no era apto con aquellas cosas que guardaba en su corazón y que hablaban sus labios. ¿Qué hace el Señor? Lo purifica y en esa purificación empieza un proceso de implementación para cumplir esta misión. Luego dice el 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Espectacular. Isaías no le presentó excusa alguna al Señor, como lo vimos en otros, Gedeón, Moisés, tal vez, pero el Señor, Isaías quedó tan conmovido ante la contundencia, la purificación de la misericordia del Señor, que dijo, aquí estoy. Si tú me santificaste, tú me perdonaste, tú me libraste de mi pecado, tú me diste una nueva oportunidad, pues Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Bueno, también aquí vemos como cristianos otra referencia al Padre, al Hijo, al Espíritu, cuando dice, ¿y quién irá por nosotros? Usando este plural de, obviamente un judío va a ver otras cosas, pero nosotros lo entendemos así. Aquí, ¿quién irá por nosotros? Aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Tal vez no soy el más apto, pero reconozco que tú has hecho una obra conmigo. Cuando yo me niego al llamado del Señor, cuando yo me niego a ser útil en sus manos, también estoy desconociendo su acto de misericordia, su acto de bondad que es perfecto. La obra de Cristo en la cruz es perfecta. La obra redentora de nuestro Señor es perfecta y seguirnos sintiendo indignos ante la sangre derramada por nosotros sería de alguna manera negar su misericordia.
Bueno, tenemos que lidiar, que el Espíritu del Señor traiga esa revelación y que nos identifiquemos en la muerte con nuestro Señor, pero también en la vida del Espíritu. Así lo que dice, y lo he citado últimamente mucho, Gálatas 2:20, la identidad en la muerte y en la vida del Señor Jesús en, sobre y a través de nosotros. De aquí en adelante, entonces, cuando Isaías atiende al llamado, ya el Señor le da una misión clara, una instrucción clara, y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, y viene el mensaje que no iba a ser nada popular. O sea, no era les va a ir bien, les traigo salvación, por el contrario, les está diciendo que van a ser castigados. O sea que esta misión de Isaías empieza casi poniéndose en el ojo del huracán, pero con la certeza de que ahora estaba habilitado por el Señor para cumplir esta misión. Por eso él se sentía indigno en sus labios para poder hablar las verdades divinas. Pero volvemos al punto. Solo somos un instrumento. Y soberanamente el Señor ha querido servirse de nosotros para llevar su mensaje divino. Así que démosle gracias al Señor, entreguémosle esta nueva semana, este nuevo día. Todos en algún momento hemos tenido un encuentro que confronta nuestra realidad con la verdad divina. Y es bueno, es justo y es necesario que al acercarnos al Señor y a su luz, tengamos claridad de lo que nosotros somos y hemos sido. Y sin duda alguna, Señor, ninguno de nosotros calificaba en su humanidad para estar delante de ti y para ser tus siervos. Pero en tu soberanía, en tu gracia, en tu amor y misericordia, así lo hiciste, así te pareció, Padre, y lo aceptamos con humildad. Ahora, si usted tiene eh, alguna sensación de indignidad delante del Señor, solo pídale que obre milagrosamente en su corazón. Es necesario que nos arrepintamos genuinamente de nuestros pecados, que nos acerquemos a su misericordia y que de su altar salga el fuego que purifique nuestra alma o nuestras manos, nuestras palabras, nuestros caminos, las intenciones de nuestro corazón. Solo tú me puedes librar del pecado y de la culpa del pecado, Señor. Solo tu perdón perfecto me puede librar, Señor, aún del juicio, la condenación y las acusaciones del enemigo o de otros. Solo tú me puedes librar, Señor, del efecto nocivo del pecado que trae muerte y me puedes dar vida una vez más. Y si tú me concedes la vida, Señor, entonces mi vida te pertenece. Y si tú me concedes el perdón y volver a mirarte, entonces, Señor, mi vida te ha de pertenecer, porque tú me salvaste. Y si te debo la vida, Señor, mis días han de ser útiles para ti, amado mío. Por eso hoy te presento mi corazón y te pido que tu palabra siempre sea esa lámpara a mi camino y que tu palabra sea contundente como espada de doble filo o como martillo que parte, que tu palabra me convierta, me fortalezca, me sane y me libere. Te entrego este día, esta semana, y te pido que tu Espíritu nos acompañe, fortalezca, cuídanos celosamente, Señor, cuida nuestros pensamientos, cuida nuestras emociones, cuida nuestros cuerpos y sobre todo cuida nuestro espíritu, Señor. Nos acogemos a ti, a tu bendición, a tu favor. Te bendecimos y te damos gracias que escuches nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.